¿Alguna vez has sentido que el universo está tratando de decirte algo? Como si una fuerza invisible empujara suavemente los hilos de tu vida para que te cruces con alguien justo en el momento perfecto. Tal vez una mirada, una coincidencia imposible o esa sensación de familiaridad con alguien que apenas conoces. No es casualidad. Es un susurro del destino. Y si te ha pasado, sabes que no hay marcha atrás. Porque cuando alguien es para ti lo sabrás. No tendrás dudas. No habrá ansiedad. Solo una certeza profunda que nace desde dentro. Hoy vamos a hablar de eso que muchos llaman destino, alma gemela, conexión espiritual, pero desde una perspectiva completamente distinta. ¿Y si el destino no es una fuerza exterior, sino algo que tú mismo construyes desde tu conciencia? ¿Y si ese amor que parece predestinado es, en realidad, un reflejo de tu propia expansión interior? ¿Existe el destino en el amor? ¿O es la conciencia la que lo crea? ¿Y cómo lo sabrás cuando aparezca? Estas preguntas, aunque parezcan esotéricas, tienen respuestas poderosas desde la ciencia de la percepción. Jacobo Greenberg, neurofisiólogo mexicano, dedicó su vida a estudiar la conciencia, la percepción de la realidad y los campos invisibles que nos conectan. Su teoría sintérgica sostiene que lo que percibimos como real es solo una construcción mental, una proyección compartida que puede moldearse desde dentro. Bajo esa mirada, el amor no es solo emoción, es vibración, frecuencia y reconocimiento energético. Según Greenberg, si dos almas están listas, el universo se reorganiza para que se encuentren. Así que quédate hasta el final si alguna vez sentiste que el universo te susurra el nombre de alguien. Este mensaje podría ser la señal que estabas esperando. Y si resuena contigo, suscríbete y activa la campanita. Aquí, cada palabra es un puente hacia lo invisible. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha tratado de encontrar sentido a esos momentos en los que la vida parece conspirar para que algo ocurra. Encuentros fortuitos, señales repetitivas, nombres que se cruzan una y otra vez, sueños que anuncian realidades, todo esto ha sido interpretado, en diferentes culturas, como mensajes del destino. Pero fue Carl Gustav Jung quien le dio una forma concreta a este fenómeno al acuñar el término sincronicidad. Para él, las sincronicidades no eran meras coincidencias, sino eventos que ocurrían de manera simultánea y que tenían una relación de sentido, aunque no existiera entre ellos una causa lógica aparente. En otras palabras, eran señales del inconsciente, del alma, de algo que trasciende el azar y nos conecta con un orden mayor. La sincronicidad, según Jung, es la manifestación visible de una conexión invisible. Cuando ocurre, el mundo interno y el mundo externo parecen hablar el mismo idioma. Por ejemplo, alguien sueña con una mariposa, y al día siguiente, sin buscarlo, ve una mariposa posarse en su ventana justo en un momento crucial. O quizás alguien piensa en una persona que no ve desde hace años, y poco después, esa persona aparece de forma inesperada. Estas experiencias tienen un impacto profundo porque desafían nuestra noción lineal de causa y efecto. Nos hacen sentir que hay algo más, una especie de inteligencia oculta que mueve los hilos del mundo y que responde a nuestras emociones, pensamientos y estados del alma. Ahora bien, Jacobo Greenberg, retomando y expandiendo la visión de Jung, propuso que estas sincronicidades no son solo reflejos del inconsciente, sino resonancias dentro de lo que él llamó el campo sintérgico. Este campo, según su teoría, es una red invisible de energía e información que conecta todas las conciencias. No se trata de un campo físico como el electromagnético, sino de un entramado perceptual en el que la realidad se codifica y decodifica de forma conjunta entre el observador y lo observado. Para Greenberg, la conciencia no es un producto del cerebro, sino un campo expansivo que puede modificar la estructura misma de la realidad. Así, cuando una sincronicidad ocurre, no es solo una señal, es la manifestación concreta de un cambio en la percepción, una modificación en la estructura del campo que compartimos con el universo. Dentro de este campo, los pensamientos, las emociones y los estados de conciencia tienen un peso real. Son como ondas que se propagan y generan efectos en el entramado de la realidad. Cuando una persona está alineada con su verdadera intención, cuando su energía es clara y coherente, el campo responde. Comienzan a suceder eventos, encuentros, señales,
Y lo que parece casual es, en realidad, una manifestación precisa de esa frecuencia interior. Si sientes una fuerte necesidad de encontrar a alguien, no desde la carencia, sino desde una certeza intuitiva, el campo comienza a reestructurarse para crear las condiciones necesarias. Las personas aparecen, los caminos se cruzan, y lo imposible se vuelve posible. Greenberg sostenía que el amor verdadero no es solo una emoción profunda, sino un tipo de resonancia entre dos campos de conciencia que se reconocen. Esta resonancia genera una alineación en el campo sintérgico, y en ese estado aparecen las sincronicidades. No se trata solo de que el universo te manda señales, sino que tú mismo, al expandir tu conciencia, estás emitiendo una frecuencia que modifica el campo, atrayendo a esa persona que vibra en una frecuencia compatible. Esta perspectiva nos lleva a comprender que el destino no es una imposición externa, sino una co-creación. Cuando alguien es para ti, no es porque esté escrito en un libro de la vida, sino porque tú y esa persona están generando una realidad compartida desde planos sutiles que luego se manifiestan en lo visible. Ejemplos de sincronicidad hay miles, pero lo que los une a todos es la sensación de esto tenía que pasar. Una mujer que decide no asistir a una reunión, y en cambio, entra a una librería donde conoce al hombre que años después será el padre de sus hijos. Un hombre que sueña durante meses con una ciudad que nunca ha visitado, y al viajar allí por razones laborales, conoce a alguien que le cambia la vida. En estos casos, la lógica tradicional no puede explicar la precisión con la que se dan los encuentros. Pero cuando se mira desde la óptica del campo sintérgico, todo cobra sentido. La conciencia ya estaba conectada antes de que los cuerpos se encontraran. El campo ya estaba en sintonía antes de que las palabras se cruzaran. Solo faltaba que la realidad se plegara para unirlos. Es importante entender que estas sincronicidades no se pueden forzar. No aparecen desde la ansiedad ni desde el deseo obsesivo. Surgen cuando estamos en presencia plena, cuando nuestra energía está disponible, cuando hemos soltado el control y permitimos que la vida fluya. Greenberg enfatizaba que la expansión de conciencia no consiste en acumular conocimiento, sino en refinar la percepción. Ver lo que antes no veíamos. Percibir conexiones donde antes solo veíamos caos. Cuando alcanzamos ese estado, las sincronicidades comienzan a multiplicarse. Y no porque el universo haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado la forma en que lo experimentamos. Una señal poderosa de que una persona es para ti puede venir en forma de sincronicidad reiterada. No una sola coincidencia, sino una cadena de eventos que apuntan en la misma dirección. Canciones, nombres, fechas, lugares, frases que se repiten, como si todo estuviera diseñado para conducirte hacia un punto exacto. Esto no es superstición. Desde la mirada de Greenberg, es el campo respondiendo a tu estado vibracional. Y si tú estás listo, y la otra persona también, entonces la sincronía se vuelve irresistible. No hay que hacer nada más que estar presentes y permitir que la vida se revele. Lo más revelador de la sincronicidad es que no depende de nuestras acciones, sino de nuestra conexión interior. No es lo que haces, sino desde donde lo haces. Si buscas desesperadamente a alguien, el campo refleja tu ansiedad. Si te abres con calma y certeza, el campo se reorganiza en sintonía con tu claridad. Es un espejo, no un premio. Y eso cambia por completo la manera en que nos relacionamos con el amor. Ya no se trata de perseguir, sino de alinearse. No de forzar, sino de reconocer. Por eso, cuando alguien es para ti, no necesitarás luchar contra la corriente. La realidad misma se encargará de abrir los caminos. Las sincronicidades comenzarán a actuar como hilos invisibles que te conectan con esa persona, sin esfuerzo, sin explicación racional. Y lo sabrás. No con la mente, sino con una certeza que nace en el alma. Porque cuando el campo se alinea, la vida deja de ser una sucesión de azares y se convierte en una danza precisa entre lo que eres y lo que estás atrayendo. Para Jacobo Greenberg, la realidad que habitamos no es un escenario fijo donde ocurren cosas al azar, sino una matriz de posibilidades infinitas moldeada por la percepción. En ese sentido, cuando una persona empieza a prestar atención a las sincronicidades, está comenzando a interactuar conscientemente con esa matriz. No está simplemente viviendo su vida,
sino percibiendo el diseño oculto que se despliega bajo sus decisiones, emociones y estados internos. Lo que antes parecía coincidencia se revela como un código, un lenguaje que habla en símbolos, repeticiones y encuentros precisos. Así, el universo ya no es mudo, tiene voz. Y esa voz, a veces, pronuncia el nombre de alguien. Muchas personas relatan cómo, antes de conocer a alguien especial, comenzaron a notar señales repetitivas. Quizá un nombre que escuchaban en todas partes, una canción que los perseguía, una sensación persistente de algo está por pasar. Y cuando finalmente esa persona llegó, todo encajó. No fue una sorpresa, sino una confirmación. Desde la perspectiva de Greenberg, esto sucede porque el campo sintérgico, que contiene la información y la energía de todos los seres, comienza a vibrar con anticipación cuando dos conciencias están por encontrarse. Es como si la realidad misma se preparara para recibirlos, dejando pistas en el camino. Un ejemplo recurrente de este fenómeno se da en los encuentros significativos que ocurren contra toda probabilidad. Dos personas que viven en distintos países, sin ninguna conexión aparente, coinciden en un mismo lugar a la misma hora, sin haberse comunicado antes. La posibilidad estadística de ese encuentro es mínima, pero ocurre. ¿Por qué? Porque no es la estadística la que lo rige, sino la sincronía energética. Desde la mirada tradicional, esto es inexplicable. Desde la óptica del campo, es natural. La realidad se dobla, se acomoda, se curva para permitir el encuentro. Porque cuando dos frecuencias están alineadas, no hay barrera suficiente que pueda impedir su resonancia. Greenberg sostenía que las sincronicidades no eran pruebas de algo mágico o sobrenatural, sino pruebas de la coherencia interna entre el ser humano y la realidad que co-crea. En otras palabras, cuando alguien está profundamente alineado con su propósito, con su verdad interna, el campo comienza a reflejar esa claridad. Y uno de los reflejos más potentes es el otro. Esa persona cuya presencia confirma lo que ya se intuía. Esa persona que no viene a completar, sino a acompañar un proceso interno que ya está en marcha. No es raro que antes de estos encuentros haya un periodo de confusión o de búsqueda. Porque para que la sincronicidad sea activa, primero debe haber un cambio perceptual. Es decir, la persona debe salirse del piloto automático, empezar a observar, a sentir con mayor profundidad, a soltar viejas estructuras mentales. En ese proceso, el campo comienza a abrirse. Lo que antes parecía inerte cobra vida. La calle por la que caminas se convierte en un escenario simbólico. La conversación con un desconocido encierra un mensaje. El libro que cae de una estantería responde justo a la pregunta que te hiciste en silencio la noche anterior. Todo se vuelve espejo. Y en medio de ese espejo, tarde o temprano, aparece alguien. No cualquiera, sino alguien cuya presencia resuena con una parte profunda de ti. No porque esté predestinado, sino porque ambos han llegado al mismo nivel de percepción, a la misma frecuencia de conciencia. Una característica esencial de las sincronicidades amorosas es que, en el momento en que ocurren, se sienten inevitablemente correctas. No hay que pensarlo demasiado, ni racionalizarlo. No hay listas de pros y contras. Hay una sensación de fluidez, de reconocimiento, de familiaridad. Como si ya hubieran estado juntos antes, aunque sea la primera vez que se ven. Esta percepción, que podría parecer meramente romántica, tiene fundamento en la teoría de Greenberg. Él planteaba que la memoria no está confinada al cerebro, sino que existe una memoria del campo, una memoria energética compartida. Así, cuando dos personas se encuentran bajo una sincronicidad potente, no solo están cruzándose físicamente, están reconectando con una memoria que va más allá del tiempo lineal. Y por eso se reconocen. Por eso hay tanta paz, incluso si las circunstancias externas son complejas. Además, las sincronicidades amorosas no siempre ocurren en escenarios perfectos. A veces llegan en medio del caos, del dolor, del cierre de una etapa. Pero justo ahí es donde adquieren mayor profundidad. Porque en medio de la oscuridad, el campo encuentra rendijas para colarse y unir lo que ya estaba vibrando en sintonía. No se trata de esperar el momento ideal, sino de estar presente, consciente, abierto. Muchas veces,
Lo que parece una casualidad es en realidad el punto culminante de una serie de decisiones, pensamientos y emociones que han estado gestándose en el fondo durante mucho tiempo. El campo responde cuando hay coherencia interna. Y cuando esa coherencia se da en dos personas al mismo tiempo, el encuentro se vuelve inevitable. Otro aspecto clave de las sincronicidades, según Greenberg, es que no buscan convencer, sino despertar. No aparecen como pruebas absolutas, sino como invitaciones a mirar más allá. No te dicen esta es la persona, pero te empujan a sentirlo, a sintonizar con tu propia intuición, con tu centro. Porque el verdadero conocimiento no llega desde fuera, sino desde una vibración interna que reconoce lo verdadero sin necesidad de lógica. Es por eso que los encuentros significativos suelen tener ese tinte de revelación silenciosa. No hay grandes fuegos artificiales, pero hay una certeza firme que se instala. Una paz que no se puede explicar, pero que lo dice todo. En este contexto, comprender las sincronicidades es comenzar a comprender que la realidad se construye desde dentro, que no estás simplemente reaccionando a lo que pasa, sino que tu estado interno moldea lo que ocurre. El amor, entonces, no es una lotería, ni un accidente feliz. Es un reflejo vibracional. Y cuando alguien aparece bajo una cadena de sincronicidades que tocan tu alma, no es un extraño más. Es una frecuencia que ya conocías, aunque no recordaras su nombre. Y al encontrarlo, todo cambia. La belleza de este proceso es que no exige esfuerzo ni planificación. Solo presencia, sensibilidad, conexión. Las sincronicidades no se provocan con estrategias, sino con autenticidad. No llegan porque las buscas, sino porque estás alineado. Y cuando llegan, traen consigo no solo a otra persona, sino un nuevo nivel de comprensión sobre ti mismo. Porque quien aparece bajo la vibración de una sincronicidad poderosa no viene a distraerte ni a llenar vacíos. Viene a resonar contigo, a espejearte, a recordarte quién eres cuando estás verdaderamente presente. Por eso, cuando alguien es para ti, lo sabrás. Porque el campo se organizará para que se crucen, porque las señales serán tan claras que no necesitarás interpretar demasiado. Solo sentir. Solo reconocer. Porque el verdadero amor no necesita explicación cuando es guiado por la sincronía del alma. Dime algo, ¿alguna vez viviste una coincidencia tan mágica con alguien que parecía imposible de explicar? Un encuentro inesperado, una mirada que cambió tu rumbo, una señal que se repitió hasta que no pudiste ignorarla. Cuéntamelo en los comentarios como si estuviéramos tomando un café, sin filtros. Porque a veces, compartir esas historias es una forma de entender que el universo sí nos habla y que otros también han sentido lo mismo. Te leo con el corazón abierto. Cuando las sincronicidades se vuelven demasiado frecuentes como para ser ignoradas, surge inevitablemente una pregunta más profunda. ¿Cómo es posible que la vida responda con tanta precisión a lo que sentimos, pensamos o deseamos? Para Jacobo Greenberg, la respuesta está en un lugar que la ciencia tradicional aún no ha terminado de explorar, pero que él se atrevió a cartografiar con valentía, el campo de conciencia. Si las sincronicidades son los hilos visibles del destino, este campo es el telar invisible donde se tejen. Y es justamente aquí donde empieza a revelarse uno de los aspectos más enigmáticos y poderosos de nuestras relaciones humanas, la conexión invisible entre dos personas. Greenberg dedicó décadas a investigar cómo la percepción moldea la realidad. Su hipótesis era audaz. Lo que vemos, sentimos y experimentamos no es una copia pasiva del mundo exterior, sino una construcción activa de nuestra mente en interacción con un campo de información que existe más allá de nuestros sentidos. A ese campo lo llamó el campo sintérgico. Según él, toda conciencia individual forma parte de ese entramado colectivo, como si cada persona fuese una hebra en una red que vibra, se expande y se transforma en función de los estados mentales, emocionales y espirituales de quienes la conforman. En este campo no hay separación absoluta entre tú y el otro. Lo que piensas, lo que sientes, lo que imaginas, deja una huella que resuena en ese entramado común. Lo más fascinante de esta visión es que sugiere que podemos estar profundamente conectados con alguien sin necesidad de contacto físico ni comunicación verbal. ¿Cuántas veces has sentido que alguien piensa en ti justo antes de que te llame o te escriba? ¿O has soñado con una persona que no ves hace años, y al poco tiempo vuelve a aparecer?
Estas experiencias, que la mayoría ha vivido pero pocas veces se atreve a tomar en serio, son señales de una comunicación que ocurre en otro plano, el plano del campo de conciencia compartido. Para Greenberg, no son rarezas inexplicables, sino expresiones naturales de una realidad más amplia que apenas estamos empezando a comprender. Desde esta perspectiva, el amor no es solamente un sentimiento, ni siquiera una conexión emocional profunda, es un fenómeno de sintonización energética. Dos campos de conciencia, cuando se encuentran en estados compatibles, comienzan a resonar entre sí. Esa resonancia no se da por azar, sino porque ambas personas han llegado a un nivel de apertura interna que les permite percibirse más allá de las formas. Y una vez que esa resonancia ocurre, empieza a generarse una comunicación silenciosa, pero intensamente poderosa, que no necesita palabras para transmitirse. Es esa sensación de yo te siento aunque no estés, sé lo que estás pensando sin que me lo digas, o algo dentro de mí se altera cuando tú estás lejos, aunque no haya ningún motivo lógico. Greenberg argumentaba que esta resonancia es una forma de comunicación intersubjetiva que atraviesa el tiempo y el espacio. La información emocional, sensorial y simbólica puede transferirse de una conciencia a otra a través del campo, siempre que ambas estén en estado de receptividad. No se trata de telepatía como la ciencia ficción la presenta, sino de una percepción sutil que ocurre cuando las barreras del ego se disuelven y la conciencia se expande. En estados de meditación profunda, por ejemplo, muchas personas han reportado sentir la presencia de otros, incluso sin saber racionalmente por qué. No es un fenómeno imaginario, sino una forma de sensibilidad expandida que nos permite captar aquello que normalmente queda fuera del alcance de los sentidos físicos. Esto explicaría por qué algunas personas entran en nuestras vidas con una fuerza inexplicable. Aunque no las conozcamos bien, sentimos que ya están ancladas en nuestra historia. Hay una familiaridad que no proviene de lo vivido, sino de lo percibido a través del campo. Esta percepción puede presentarse como una atracción inmediata, como una calma profunda al estar cerca de alguien o como una sensación de reconocimiento sin antecedentes. No siempre hay palabras que lo expliquen, pero el cuerpo lo sabe, el alma lo sabe. Es la conexión invisible la que actúa, como si ambas conciencias ya se conocieran de antes o se estuvieran llamando mutuamente desde hace tiempo. En este escenario, las emociones no son simples reacciones químicas, sino vibraciones que tienen efectos reales en el campo compartido. Cuando alguien te piensa intensamente, cuando se conecta emocionalmente contigo desde la autenticidad, esa información viaja. Y si tú estás receptivo, la percibes. De ahí nacen esos momentos en los que, sin razón aparente, recuerdas a alguien con fuerza, sientes una tristeza que no es tuya o una alegría que no sabes de dónde viene. Estamos más interconectados de lo que creemos, y el campo de conciencia actúa como el canal invisible por el que esas señales fluyen. Esta interconexión es más evidente aún en relaciones significativas. Entre dos personas que se han amado profundamente, o que están vibrando en una sintonía especial, los efectos del campo se intensifican. Greenberg documentó casos en los que una persona sentía físicamente el dolor o la alegría de otra, sin saber que algo le estaba ocurriendo. También relató experiencias en las que el simple acto de pensar en alguien con atención plena producía un cambio observable en la conducta de esa persona, aunque estuvieran a kilómetros de distancia. No porque existiera un vínculo mágico, sino porque el campo respondía a la intensidad emocional de esa conexión. Esto también explicaría por qué, a veces, cuando te alejas emocional o espiritualmente de alguien, la comunicación se corta, incluso si sigues viendo a esa persona a diario. Ya no hay resonancia. El campo, en cierto modo, se apaga. Lo que mantiene viva la conexión no es el contacto externo, sino la calidad de la energía que circula entre ambos. Si esa energía se distorsiona, el vínculo comienza a desvanecerse, por más que exista la voluntad de sostenerlo desde lo racional. Y por el contrario, hay vínculos que sobreviven al tiempo, a la distancia y al silencio, porque siguen latiendo en ese nivel más sutil del campo compartido. La intuición, en este sentido, es la herramienta más directa que tenemos para navegar el campo de conciencia. No es un adorno emocional, ni una fantasía. Es una forma de percepción avanzada que capta lo que aún no ha llegado a la superficie. Cuando sientes que alguien está pensando en ti y luego lo confirma, no fue una casualidad,
fue una lectura precisa del campo. Cuando presientes que una persona volverá a aparecer en tu vida, y un día lo hace sin aviso, estás percibiendo información real que aún no se ha manifestado. No es brujería ni superstición, sino sensibilidad despierta. Y esta sensibilidad se fortalece cuando estamos emocionalmente conectados, cuando bajamos el ruido mental y permitimos que la conciencia se expanda más allá de la lógica. En definitiva, el campo de conciencia es el espacio invisible donde los vínculos más profundos se gestan, se sostienen y se transforman. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo tocamos, pero nos atraviesa. Y es en ese campo donde el amor verdadero encuentra su hogar, porque no depende de la presencia física ni de las palabras correctas. Es una conexión que ocurre en otro plano, y que cuando se activa, lo cambia todo. Es allí donde empieza a gestarse lo inevitable, lo que tenía que ser, no porque esté escrito, sino porque ha sido percibido desde lo más profundo del ser. Si todo está conectado por un campo invisible que responda a nuestros estados internos, como afirmaba Jacobo Greenberg, entonces no es exagerado decir que cada relación que marcó tu vida dejó una huella energética en ese entramado. No solo los amores correspondidos, también aquellos que parecieron imposibles, los que no llegaron a comenzar, los que terminaron demasiado pronto. Cada uno de ellos dejó una vibración específica que sigue resonando en algún rincón del campo. Esto significa que muchas de nuestras emociones presentes no solo responden a lo que vivimos en el ahora, sino a lo que permanece latente, moviéndose debajo de la superficie, como una corriente invisible que aún influye en nuestras decisiones, intuiciones y encuentros. A veces, esta conexión no se rompe ni siquiera cuando las personas dejan de hablarse o se distancian físicamente. Greenberg explicaba que el campo no depende de la proximidad geográfica, sino de la calidad vibracional de la relación. Si el vínculo fue profundo, si existió una verdadera resonancia, entonces es muy probable que el canal siga abierto, incluso en el silencio. Por eso, puede suceder que de repente sueñes con alguien que no has visto en años, y al despertar, sientas su presencia de forma nítida. O tal vez empieces a notar señales relacionadas con esa persona, canciones, frases, nombres, recuerdos recurrentes. No es nostalgia. Es el campo activándose. Una frecuencia que vuelve a vibrar porque algo, en algún plano, está ocurriendo. Y en muchas ocasiones, esa activación es recíproca. La conciencia no se limita a lo individual. Greenberg sostenía que lo que pensamos o sentimos no está contenido en un espacio cerrado dentro del cerebro. La mente, en su visión, es una especie de interfaz que interpreta información que fluye desde y hacia el campo. Por eso, cuando dos personas se piensan mutuamente con fuerza y claridad, se produce una especie de puente energético que los une, aunque no sean conscientes de ello. Este puente permite que la información emocional viaje, incluso que se anticipen eventos. Es cuando una persona empieza a sentir ansiedad o alegría sin causa aparente, y más tarde descubre que alguien cercano estaba pasando por un momento crucial en ese mismo instante. Lo interesante de este fenómeno es que no exige ningún entrenamiento especial, ni habilidades esotéricas. Ocurre de forma natural en aquellos que están emocionalmente abiertos, presentes y sensibles a lo que sienten. Las madres, por ejemplo, muchas veces saben que algo les ocurre a sus hijos antes de recibir noticias. Algunas parejas que han cultivado una conexión profunda, incluso después de separarse, siguen sintiendo cuando el otro cambia de rumbo, enferma o atraviesa una transformación importante. Esto ocurre porque la conexión no fue solo emocional o racional, sino energética. El campo no olvida lo que fue auténtico. Greenberg lo describía como una estructura de memoria energética, donde cada interacción significativa queda registrada y disponible para ser percibida cuando la sensibilidad lo permite. Ahora bien, esta conexión invisible no solo actúa en lo emocional o en lo intuitivo. También puede tener efectos reales en el desarrollo personal de quienes la experimentan. Cuando dos personas están conectadas desde el campo, el crecimiento de una influye en el otro. Aunque no lo sepan, aunque no se vean, aunque no hablen. A veces, basta con que uno de los dos inicie un proceso de sanación interna para que el otro también comience a transformarse, como si la vibración más alta arrastrara suavemente al otro hacia una nueva sintonía. Esto se debe a que, en el campo,
no hay separación estricta entre los sujetos. Hay una red vibracional compartida que se ajusta, se adapta y evoluciona en función de los cambios individuales. Por eso es tan importante entender que, aunque no puedas controlar cuándo volverás a ver a alguien o si volverás a encontrarlo en esta vida, sí puedes influir profundamente en la calidad de esa conexión. Al elevar tu conciencia, al sanar tus heridas, al vibrar desde la verdad y la autenticidad, estás transformando el campo que compartes con todas las personas que han significado algo para ti. Y esa transformación puede activar cambios en otros sin necesidad de contacto directo. No porque tú los manipules, sino porque al elevar tu frecuencia, el campo se reorganiza y arrastra consigo las estructuras más densas. Es aquí donde el amor destinado deja de ser una espera pasiva y se convierte en un acto creativo. Cuando estás presente, consciente y abierto, no solo estás esperando que el universo te entregue a esa persona correcta, sino que estás creando las condiciones necesarias para que el campo la acerque a ti en el momento adecuado. No porque estés forzando un resultado, sino porque estás alineándote con tu versión más auténtica, y esa versión resuena con la autenticidad de otro ser que está en proceso de hacer lo mismo. Desde esta visión, el encuentro no se busca, se atrae. Y la conexión no se construye desde el vacío, sino desde el reconocimiento silencioso de lo que ya existe en un plano más profundo. Uno de los aspectos más reveladores de esta teoría es que cambia por completo nuestra manera de entender la soledad. Estar solo no significa estar desconectado. Puedes estar profundamente unido a alguien sin tenerlo cerca, sin conocer aún su rostro, sin siquiera haberlo encontrado físicamente. La conexión comienza mucho antes del contacto. Y cuando el campo está alineado, la vida se encarga de propiciar el momento, el lugar, el cruce preciso donde ambas conciencias se reconocen. Lo que llamamos destino, desde esta perspectiva, no es más que la manifestación sincronizada de un vínculo que ya existe en otro plano. Es posible que al leer esto pienses en alguien que dejó huella en ti. Alguien que, por alguna razón, no logras olvidar. O que vuelve a tu mente en momentos clave, sin que puedas explicarlo. Es probable que esa persona aún esté vibrando contigo desde el campo. No necesariamente porque deba volver, pero sí porque aún hay una conexión que necesita ser comprendida, integrada, tal vez sanada. En otros casos, ese alguien aún no ha llegado, pero tú ya estás sintiendo su frecuencia. Lo intuyes en sueños, en señales, en la forma en que tu corazón reacciona ante ciertas cosas. Y eso también es válido. No es ilusión. Es percepción. El campo te está preparando. Lo invisible no es menos real. Simplemente es más sutil. Y quienes se atreven a vivir desde esa percepción descubren un mundo mucho más rico, lleno de significados, de conexiones que transforman no solo la forma de amar, sino la forma de estar en el mundo. La conciencia, al final, no es solo una herramienta para entender la realidad. Es el puente que nos une con quienes están destinados a caminar a nuestro lado, no por imposición, sino por resonancia. Porque cuando la conexión es real, ni el tiempo, ni la distancia, ni el olvido pueden borrarla del campo. Solo queda esperar el momento en que, finalmente, ambos estén listos para reconocerse. ¿Sientes que tu energía se alinea con alguien más aunque no lo puedas explicar? ¿Has vivido esa conexión invisible, ese vínculo silencioso que no se rompe con el tiempo ni la distancia? Cuéntamelo en los comentarios. No importa si fue un amor que ya pasó, alguien que no llegó, o alguien que aún no conoces pero ya sientes. Estoy leyendo cada historia. Y si prefieres guardar silencio pero quieres que el universo lo sepa, déjame un corazón del color que más resuene contigo. Porque a veces, un corazón basta para decirlo todo. Una vez que se comprende cómo opera el campo de conciencia y cómo la conexión invisible entre dos personas puede mantenerse viva incluso sin contacto directo, surge inevitablemente una pregunta aún más profunda. ¿Puede la realidad, tal como la conocemos, alterarse para permitir ese encuentro? ¿Es posible que el mundo externo se reorganice, que los tiempos cambien, que las rutas se crucen en el momento justo, solo para que dos almas que vibran en la misma frecuencia puedan encontrarse? Para Jacobo Greenberg, la respuesta no solo es afirmativa, sino que es una de las claves esenciales de su visión del universo. Porque si la conciencia es capaz de modificar el campo, entonces también es capaz de afectar la materia.
La realidad no es un bloque sólido. Es un holograma moldeable que responde a lo que vibra en el interior del observador. Greenberg sostenía que la realidad externa que experimentamos es solo una de muchas posibles, y que se genera a partir de la interacción entre nuestro sistema nervioso y el campo sintérgico. En otras palabras, no vemos lo que hay, sino lo que somos capaces de decodificar con nuestros estados internos. Y si esos estados cambian, si nuestra percepción se expande, la realidad que percibimos también puede transformarse. Esta idea, aunque desafiante, tiene implicaciones enormes en el plano afectivo, porque significa que, si dos personas comienzan a vibrar de manera similar desde su conciencia, pueden atraer no solo el uno al otro, sino las condiciones precisas para que ese encuentro ocurra. La realidad se vuelve un espejo flexible, un entorno que responde al amor verdadero como si se tratara de una inteligencia viva que desea facilitar ese cruce. Muchas personas han vivido experiencias que confirman esta percepción, aunque no hayan podido explicarlas con palabras. Historias donde todo parecía conspirar para que ese encuentro sucediera, cambios repentinos de trabajo, mudanzas imprevistas, viajes planeados por razones aparentemente ajenas al amor que, sin embargo, terminan siendo el escenario perfecto para conocer a alguien que, desde otro lugar del mundo, también estaba siendo conducido hacia el mismo punto. Hay relatos donde una persona cancela un plan de última hora, decide ir a un lugar nuevo, y allí conoce a quien se convierte en una figura clave en su vida. Desde la lógica, parecen casualidades. Pero desde el marco de Greenberg, son la prueba de que la realidad se dobla, literalmente, cuando el campo está alineado para que dos conciencias se reconozcan. Este fenómeno de plegamiento de la realidad es central en la teoría sintérgica. Greenberg lo explicaba como la capacidad que tiene la conciencia de seleccionar, dentro de un mar de posibilidades, aquellas configuraciones que coinciden con su frecuencia vibratoria más elevada. Es decir, cuando estás en coherencia contigo mismo, no solo te vuelves más perceptivo, también comienzas a vivir una realidad distinta, más sintonizada con tu estado interno. Lo que parecía improbable se vuelve lógico. Lo que antes no ocurría ahora fluye sin obstáculos. Y esto incluye las relaciones humanas. Cuando estás listo para recibir a alguien desde un lugar de expansión, amor y claridad, esa persona aparece. No como una aparición mágica que desafía las leyes del universo, sino como el resultado natural de la transformación de tu percepción. Lo más sorprendente de este proceso es que no requiere un esfuerzo titánico, ni rituales esotéricos, ni una espera pasiva. Lo que lo activa es la expansión del estado de conciencia. Cuando empiezas a vivir desde el presente, cuando dejas de buscar desde la carencia y comienzas a habitar tu energía con autenticidad, el campo responde. Las piezas que antes no encajaban comienzan a unirse. Las oportunidades aparecen. Las rutas se abren. Y lo más increíble es que todo esto no parece forzado ni artificial, sino orgánico, inevitable, como si todo siempre hubiera estado esperando por ese instante. Greenberg consideraba que esta capacidad de modificar la estructura de la realidad era una forma avanzada de percepción, pero también de responsabilidad. Porque si tú creas tu mundo, entonces también eres responsable de la calidad de lo que atraes. No es cuestión de desear a una persona específica y esperar que el universo la entregue, sino de elevar tu campo para que se manifieste la realidad en la que esa persona, o alguien aún más afín, pueda existir. Desde esta perspectiva, el encuentro amoroso no es una concesión externa, sino un eco interno. Cuando tú cambias, el mundo cambia contigo. Y lo que parecía imposible, de pronto, ocurre. Hay historias que ilustran con fuerza esta visión. Personas que soñaron durante años con una pareja ideal, no desde el deseo infantil de ser rescatados, sino desde un estado profundo de certeza interior. En lugar de desesperarse, cultivaron su energía, trabajaron en su crecimiento, limpiaron sus heridas. Y cuando dejaron de buscar desde la necesidad, el encuentro se dio de forma inesperada. En otro país, en una llamada equivocada, en un proyecto conjunto que parecía casual. Lo interesante no es solo cómo se encontraron, sino la precisión con la que la vida armó el escenario para que coincidieran. Lo que demuestra que no se trata solo de atracción, sino de organización del campo, de reestructuración de la realidad externa en función de una coherencia vibracional interna. Esta idea, aunque parezca abstracta,
puede experimentarse de manera muy concreta. Basta con observar cómo cambia tu entorno cuando tú cambias por dentro. Tal vez antes te rodeabas de relaciones superficiales, y al empezar a vibrar desde la autenticidad, las personas que aparecen son más profundas, más alineadas contigo. O quizás antes experimentabas constantes rechazos o desencuentros, y al conectar con tu valor interior, empiezas a ver cómo el mundo responde con más apertura. Lo mismo ocurre con los encuentros amorosos. Cuando una parte de ti se ordena, el mundo responde con una oportunidad inesperada. La realidad no es enemiga ni obstáculo, es reflejo. Y cuando el reflejo es claro, el encuentro también lo es. Por eso, cuando alguien llega a tu vida de forma inesperada, en un momento en que parecía improbable, y sientes una conexión tan fuerte que no se puede explicar con palabras, no estás frente a una casualidad. Estás frente a un plegamiento del campo, a una reorganización de la realidad que ha respondido a tu frecuencia interna. Y aunque cueste entenderlo desde la lógica, lo cierto es que cada vez más personas viven estas experiencias y comienzan a percibir que hay algo más. Que el universo no es indiferente, que la realidad no es rígida, que existe una danza secreta entre lo que sentimos, lo que somos y lo que la vida nos trae. Una danza en la que dos almas pueden reconocerse aunque nunca antes se hayan visto, porque estaban vibrando la misma melodía mucho antes de encontrarse. La idea de que la realidad puede moldearse en función de nuestra conciencia no solo es una propuesta revolucionaria dentro del pensamiento científico, sino también una forma profundamente transformadora de entender las relaciones humanas. Cuando alguien aparece en tu vida bajo circunstancias improbables, de esas que parecen escritas por el guión más inspirado del destino, no estás simplemente frente a una coincidencia poética. Estás siendo testigo de un fenómeno en el que múltiples capas de tu realidad, emocional, mental, energética y perceptual, se alinean con las de otra persona hasta hacer posible ese encuentro. Y no porque uno lo haya planeado, ni porque el otro lo haya buscado con ansiedad, sino porque ambos estaban preparados para ver y habitar una realidad donde el otro podía existir. Jacobo Greenberg lo explicaba con una claridad casi incómoda para las estructuras del pensamiento tradicional. Cada persona habita su propia versión de la realidad, pero esas versiones no son fijas ni separadas. Son modulaciones dentro de un mismo campo compartido. Y cuando dos seres humanos logran una sintonización fina entre sus campos, la realidad externa comienza a reflejar esa unidad con una precisión casi matemática. De pronto, los caminos que nunca se cruzaban empiezan a entrelazarse. Los nombres se repiten. Las decisiones aparentemente pequeñas, tomar un café en un lugar nuevo, aceptar una invitación de último momento, cambiar de rumbo sin saber por qué, se convierten en piezas claves de una sinfonía que estaba escrita en un nivel más profundo de la percepción. Desde esta mirada, todo lo que parece aleatorio empieza a cobrar sentido. La demora, la espera, incluso las veces en que no sucedió, forman parte del diseño. Porque el campo no se activa desde el deseo ansioso, sino desde la coherencia del ser. Hay personas que solo pueden aparecer cuando tú estás listo para verlas. Y no porque ellas no existieran antes, sino porque tu frecuencia anterior no era capaz de percibirlas. Así como una emisora de radio necesita estar en la frecuencia correcta para sintonizar una señal específica, tu conciencia también necesita estar en el nivel adecuado para que ciertos encuentros puedan materializarse. Hasta que eso ocurre, la vida parecerá negar lo que en realidad solo está esperando el momento justo para revelarse. Esta es la razón por la cual muchas personas afirman haber sentido, antes de conocer a alguien importante, una serie de cambios internos profundos. Como si su alma se estuviera preparando sin saberlo. Cambian sus hábitos, su forma de pensar, su manera de relacionarse consigo mismos. Empiezan a soltar viejas heridas, a dejar de perseguir lo que no les corresponde, a cultivar una calma que antes no conocían. Y justo en ese punto de equilibrio, cuando ya no están buscando desde la carencia sino viviendo desde la plenitud, aparece esa persona que parece encajar con una claridad milagrosa. No porque haya venido a completar lo que falta, sino porque ambos han llegado al mismo lugar interno al mismo tiempo. Y cuando eso sucede, la realidad simplemente responde. Este tipo de encuentros no se sienten como una conquista ni como una historia de película con altibajos dramáticos. Se sienten como un reconocimiento.
como si cada pieza del rompecabezas hubiera estado esperando por ese encaje. Hay serenidad, aunque también sorpresa. Hay conexión inmediata, aunque se descubra poco a poco. Y, sobre todo, hay una extraña sensación de inevitabilidad. Como si todo lo vivido antes, incluso lo doloroso, hubiese sido necesario para llegar a ese momento exacto. Como si la vida no se hubiera equivocado en nada. Esta percepción no es producto del enamoramiento, ni una construcción mental del deseo, es la conciencia reconociendo una vibración familiar en otro ser humano. Greenberg hablaba de esto como un tipo de coincidencia esencial. No se trata solo de compartir gustos, historias o metas. Se trata de reconocer en el otro una frecuencia que resuena con la tuya de manera silenciosa pero innegable. Y cuando eso ocurre, todo lo externo empieza a ajustarse a esa resonancia. El tiempo se vuelve más flexible. Las rutas se acortan. Las circunstancias se acomodan. A veces, incluso, se producen pequeños milagros cotidianos, obstáculos que se disuelven, sincronías que se encadenan, oportunidades que surgen justo cuando se necesitan. Todo esto, lejos de ser fantasías místicas, son manifestaciones de un campo que responde a la unidad entre dos conciencias que han decidido vibrar desde la verdad. Pero para que este tipo de realidades sea active, es imprescindible atravesar antes un proceso de transformación interna. No se puede doblar la realidad desde la rigidez, desde la repetición inconsciente o desde el miedo. Se necesita abrir espacio dentro de uno mismo, vaciarse de lo que ya no sirve, permitir que el silencio interno revele nuevas formas de percibir. Solo entonces la conciencia se vuelve suficientemente flexible como para dejar de resistirse a lo que quiere manifestarse. Porque el campo no se impone, responde. No dicta el futuro, refleja lo que estamos listos para sostener. Por eso, el amor verdadero, aquel que surge bajo las reglas del campo, no llega cuando lo exigimos, sino cuando nos convertimos en quienes pueden recibirlo. Y cuando llega, no necesita pruebas. No hay necesidad de manipular, de conquistar, de seducir. El lenguaje cambia. La energía cambia. Las palabras sobran. La realidad se vuelve liviana, como si cada encuentro tuviera el respaldo de algo mucho más grande. Hay una claridad que desactiva la ansiedad. Porque ya no se trata de asegurarse de que el otro se quede, sino de aprender a habitar ese encuentro con la misma verdad con la que fue convocado. La confianza no se impone, se siente. La complicidad no se fuerza, brota. Y cada instante se vive con la sensación de que el mundo, por fin, está en su sitio. Así, el campo se convierte en el verdadero escenario del amor. No el mundo exterior con sus normas y expectativas sociales, sino esa dimensión invisible donde dos conciencias pueden tocarse sin miedo, reconocerse sin máscaras, y permitir que la realidad se adapte a su encuentro. Esto no significa que todo será perfecto o que no habrá desafíos, pero sí implica que el vínculo se construye sobre una base profunda, energética, perceptiva. Una base que no se tambalea ante el primer conflicto, porque no depende de lo superficial, sino de algo que se sostiene incluso en el silencio. Es el tipo de amor que no pide promesas, porque ya está arraigado en la verdad compartida. Por eso, cuando veas que la vida te lleva, sin previo aviso, sin lógica aparente, hacia una persona con la que todo encaja con fluidez, sin esfuerzo, sin necesidad de explicaciones, tal vez no sea coincidencia. Tal vez estés presenciando cómo la realidad, silenciosa pero exacta, se ha doblado para permitir ese encuentro. Porque cuando dos almas están listas para verse, el universo no se interpone. Se organiza. Se acomoda. Y finalmente, lo inevitable sucede. ¿Alguna vez sentiste que la vida se acomodó con una precisión mágica solo para que tú y alguien se encontraran? ¿Que todo, incluso lo difícil, te estaba llevando exactamente a ese instante? Cuéntamelo en los comentarios. Déjame tu historia, tu señal, ese momento que aún recuerdas y que te cambió para siempre. Y si alguna vez la realidad se dobló para unirlos, dale like a este video. Así sabré que no estamos solos los que creemos que el amor verdadero no se busca, se manifiesta. Después de comprender cómo la realidad puede doblarse en función de nuestra frecuencia interna, es imposible no mirar hacia adentro con una nueva conciencia. Porque si todo lo que ocurre en nuestra vida,
incluidos los encuentros más significativos, responde a nuestro estado vibracional, entonces no hay destino posible sin evolución personal. Jacobo Greenberg lo afirmaba con total claridad: la conciencia es la creadora de la realidad, pero solo cuando está despierta. No basta con desear un gran amor, no es suficiente con imaginarlo o soñarlo. Si no hay un proceso real de transformación interior, ese amor no podrá sostenerse en el campo. No porque no exista, sino porque no puedes resonar con él desde la misma frecuencia que usabas antes de despertar. La evolución personal no es un camino opcional cuando hablamos de vínculos auténticos. Es una necesidad vital. Y no tiene que ver con convertirse en alguien perfecto, ni alcanzar un estado inalterable de paz, sino con asumir con honestidad el proceso interno, limpiar lo que duele, abrazar lo que uno es sin máscaras, y desde ahí abrir espacio a nuevas realidades. Muchas personas piden señales, piden encuentros, piden amor, pero lo hacen desde una versión de sí mismas que aún no ha sido revisada, sanada, integrada. Es como querer recibir una melodía de alta frecuencia sintonizando una radio rota. Aunque la señal esté ahí, no puedes oírla hasta que ajustes el canal. El amor verdadero no se manifiesta desde la ansiedad, sino desde la expansión. Y esa expansión empieza por dentro. Greenberg abordaba este proceso como un acto de limpieza perceptual. Para él, la percepción está contaminada por los patrones mentales, las creencias heredadas, los traumas no resueltos y las emociones reprimidas. Todo eso distorsiona el campo. Vemos la vida a través de una lente opaca que no solo limita lo que podemos percibir, sino también lo que podemos atraer. Si una persona sigue atrapada en el miedo al abandono, por ejemplo, seguirá atrayendo vínculos que lo confirmen. Si se considera poco valiosa, atraerá a quienes no la valoran. No porque esté maldita o no merezca amor, sino porque su percepción está generando una realidad coherente con su herida, no con su esencia. Para cambiar eso, no hay otro camino que la evolución personal. Observarse con radical honestidad, desmontar los automatismos, hacer espacio para una nueva forma de estar en el mundo. Esto explica por qué muchas veces el amor no llega. No es que el universo lo niegue, ni que haya un castigo invisible actuando en contra. Es simplemente que no hay espacio energético para que ese amor entre. El campo está ocupado por viejas dinámicas, por relaciones que ya no suman, por miedos que dictan decisiones. A veces incluso hay un autoengaño disfrazado de deseo. Se quiere una relación, pero lo que se busca realmente es un escape de uno mismo. Y el campo, que no responde a las palabras sino a la vibración, no puede mentir. El amor profundo requiere una disponibilidad real, una claridad interna que nace de haber hecho el trabajo de volver a uno mismo. Y en ese sentido, cada etapa de soledad no es una espera vacía, sino una preparación sagrada. Hay quienes sienten que están listos porque llevan años deseando una pareja. Pero desear no es lo mismo que estar preparado. Desear viene del anhelo, del impulso, de la carencia. Estar preparado implica haber cultivado una relación íntima con uno mismo, haber reconocido los propios límites sin juzgarse, haber sanado las proyecciones, haber aprendido a estar en paz con lo que es, sin necesidad de que llegue nadie a salvarnos. Cuando uno alcanza ese estado, no solo deja de buscar compulsivamente, comienza a atraer con naturalidad. Porque ha cambiado el campo. La frecuencia ya no es la del necesito amor, sino la del soy amor. Y eso transforma todo. Greenberg consideraba que una de las funciones más importantes del campo sintérgico era reflejar el grado de coherencia interna de la conciencia. Y la coherencia no es otra cosa que la alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Muchas veces decimos que queremos una relación sana, pero seguimos eligiendo personas que no están disponibles. O afirmamos que estamos abiertos al amor, pero en el fondo tenemos miedo a perder el control. O queremos una pareja espiritual, pero nos relacionamos desde la inseguridad emocional. Todo eso crea ruido en el campo. Y mientras haya ruido, la realidad que se proyecta será confusa, contradictoria, fragmentada. La evolución personal consiste en reducir ese ruido, en afinar el instrumento interno para que lo que proyectamos hacia el mundo sea claro, limpio, verdadero. Este proceso no es inmediato ni lineal. Implica atravesar momentos incómodos, sentir cosas que no queremos sentir,
soltar vínculos que ya no están en sintonía con nuestra expansión. A veces incluso implica quedarnos solos por un tiempo, no porque no merezcamos compañía, sino porque ese tiempo es necesario para consolidar una nueva versión de nosotros mismos. Una versión más auténtica, más estable, más capaz de amar sin perderse en el otro. Es en esa etapa donde comienza la verdadera transformación del campo. La realidad externa, aunque parezca igual, empieza a responder distinto. Las señales cambian. Las personas que llegan traen otra energía. Y, lo más importante, uno empieza a sentirse distinto consigo mismo. Lo curioso es que, en esa etapa, muchas veces desaparece la urgencia por encontrar a alguien. Ya no hay prisa. Ya no hay vacío. Lo que antes se buscaba con desesperación se transforma en una posibilidad abierta, pero no imprescindible. Y es justamente en ese punto de plenitud interior donde los encuentros más poderosos tienen lugar. Porque el campo ya no está reclamando nada, está celebrando lo que es. Y esa vibración de gozo, de suficiencia, de integridad, es la que tiene más poder de atracción. No desde el deseo desesperado, sino desde la abundancia energética que naturalmente convoca a quienes vibran igual. Esto puede parecer paradójico, pero es profundamente real. El amor no llega cuando lo necesitas, sino cuando ya no lo necesitas para sentirte completo. Porque entonces no lo usas para llenar huecos, sino para compartir plenitud. No buscas que el otro te confirme, sino que camine contigo desde su propia verdad. Y solo así el vínculo puede ser verdaderamente libre, sin manipulaciones, sin dependencias, sin exigencias veladas. Grinberg afirmaba que el campo responde con mayor fidelidad cuando la conciencia está en paz. No pasiva, no resignada, sino en ese estado fértil de aceptación y presencia que permite que las cosas se manifiesten con claridad. Esa paz es, en realidad, la antesala de todo encuentro verdadero. Por eso, trabajar en uno mismo no es solo un camino hacia el bienestar personal, sino una puerta directa al amor real. No se trata de convertirte en la versión ideal para que alguien más te elija, sino de convertirte en la versión más honesta de ti para poder reconocer y permitir que llegue quien resuene contigo de verdad. La evolución personal es el terreno donde germina el amor que sí puede sostenerse. Un amor que no necesita drama ni promesas eternas, porque está anclado en una verdad compartida, la de dos conciencias que se han trabajado lo suficiente como para poder verse sin miedo, acompañarse sin control y crecer sin límites. Cuando comprendes que el amor auténtico no se encuentra, sino que se manifiesta desde el nivel de conciencia que habitas, toda tu relación con la espera cambia. Ya no te defines por lo que te falta, sino por lo que eres capaz de sostener. Y eso transforma radicalmente el modo en que vives tu camino personal. Porque empiezas a mirar hacia adentro no con desesperación, sino con compromiso. Te das cuenta de que cada paso que das hacia ti mismo, cada capa que sueltas, cada herida que te atreves a mirar, no solo te libera del pasado, sino que crea espacio para lo nuevo. Y lo nuevo no es cualquier cosa, es aquello que está en sintonía con tu verdadera frecuencia, no con tus viejas carencias. Jacobo Grinberg sostenía que el campo de conciencia se moldea según la calidad de atención que aplicamos a nuestra experiencia. Si vives desde la distracción, desde el piloto automático, desde el ruido mental, entonces el campo responde con una realidad igualmente fragmentada, caótica, repetitiva. Pero cuando empiezas a vivir con atención plena, cuando observas tus pensamientos, tus emociones, tus patrones sin juzgarlos, entonces el campo comienza a ordenarse. Y ese orden interior se traduce, tarde o temprano, en relaciones más coherentes, más conscientes, más reales. Porque estás dejando de atraer desde la necesidad y empezando a convocar desde la claridad. Este cambio no siempre es cómodo. De hecho, la evolución personal suele tener un costo emocional alto. Te obliga a despedirte de partes de ti que ya no se sostienen, a dejar atrás vínculos que ya no vibran contigo, a atravesar espacios de vacío donde no hay certezas, pero sí una fuerte intuición de que algo más grande se está gestando. En esos momentos, puede parecer que estás retrocediendo, que estás perdiendo terreno. Pero en realidad estás reconfigurando tu campo, afinando tu frecuencia, preparándote para sostener un tipo de amor que ya no sea reflejo de tus heridas, sino expresión de tu madurez emocional y espiritual.
Muchas personas temen hacer este proceso porque creen que si se transforman demasiado, perderán oportunidades, dejarán pasar el amor o se volverán difíciles de querer. Pero es justo lo contrario. Cuanto más te conoces, cuanto más te aceptas, cuanto más claridad hay en tu interior, más atractivo se vuelve tu campo para quienes también están en sintonía. No desde el deseo superficial, sino desde el magnetismo profundo de las almas que han hecho su trabajo. El amor no se trata de impresionar a otro, ni de adaptarse para encajar. Se trata de brillar con luz propia, y permitir que ese brillo convoque a quien está listo para caminar contigo sin apagar su propia luz. Greenberg insistía en que la conciencia es un proceso dinámico, no un estado fijo. No se trata de alcanzar una iluminación definitiva, sino de permanecer en constante expansión, atentos a lo que aún nos limita, dispuestos a seguir transformándonos. En el amor, esto se traduce en relaciones que también se mueven, que no se estancan, que están vivas. Cuando dos personas se encuentran desde ese lugar, saben que el vínculo no es una meta, sino un espacio de crecimiento mutuo. Se acompañan, no se retienen. Se inspiran, no se corrigen. Se celebran, no se exigen. Y esto solo puede ocurrir si ambos han recorrido su propio camino de evolución. El gran error de muchas personas es pensar que la pareja ideal les traerá la plenitud que aún no han construido dentro de sí. Y cuando no lo logran, sienten frustración, decepción, abandono. Pero el amor no puede cargar con la tarea de hacerte feliz. Solo puede compartir esa felicidad cuando ya ha nacido dentro de ti. Por eso, antes de preguntarte si alguien está destinado a ti, deberías preguntarte si tú estás destinado a ti mismo. Si has elegido encontrarte, respetarte, nutrirte, porque solo desde ahí podrás crear vínculos que no estén marcados por la carencia, el miedo o el control. Es común encontrar personas que saltan de una relación a otra buscando esa sensación de pertenencia, de seguridad, de amor incondicional. Pero sin un trabajo interior profundo, lo que encuentran es más de lo mismo. Porque el patrón no cambia hasta que cambia la conciencia. Puedes cambiar de escenario, de rostro, de historia, pero si no te transformas internamente, seguirás proyectando las mismas heridas sobre personas diferentes. La evolución personal es, entonces, una condición imprescindible para acceder a otro tipo de realidad afectiva. Una donde no se repite, sino que se renace. Una donde el pasado deja de definir el presente, y donde el futuro se construye con una mirada nueva. Es en este punto donde empieza a suceder algo profundamente bello. Cuando tú cambias, todo cambia. Lo que antes no funcionaba, se resuelve. Lo que antes dolía, se comprende. Lo que antes parecía imposible, se vuelve natural. No porque el mundo se haya modificado externamente, sino porque tú has modificado el modo en que te relacionas con él. Y esa transformación tiene un efecto directo sobre tus vínculos. Comienzas a atraer desde otro lugar, a elegir desde otra mirada, a amar desde otra dimensión. Ya no necesitas que el otro te salve, ni que te confirme. Solo deseas compartir el camino con alguien que también haya decidido crecer. Greenberg hablaba de la expansión de conciencia como el arte de recordar lo que siempre hemos sido, más allá de las máscaras, los traumas, las creencias impuestas. En el amor, este recuerdo se manifiesta como una profunda aceptación del otro, sin querer moldearlo. Porque cuando tú has hecho las paces contigo, dejas de exigirle al otro que llene tus vacíos. Y entonces se abre un espacio nuevo, un vínculo basado en la libertad, la responsabilidad mutua, la expansión compartida. Este tipo de relación no es ruidosa ni dependiente. Es silenciosa, firme, magnética. Y solo se sostiene cuando ambas partes han elegido evolucionar, no por obligación, sino por amor. Hay una verdad que muchos evitan mirar: nadie puede darte lo que tú aún no estás dispuesto a darte a ti mismo. Si no te respetas, no atraerás respeto. Si no te eliges, no serás elegido. Si no te valoras, atraerás a quienes no ven tu valor. Esto no es castigo, es reflejo. El campo responde con fidelidad a tu propia percepción. Por eso, la evolución personal no es un lujo espiritual. Es la base misma sobre la que se construyen los encuentros que de verdad cambian tu vida. Y mientras más profunda es esa evolución,
más sutil y poderosa será la calidad del amor que puedes manifestar. Cuando comprendes esto, dejas de correr tras el amor y comienzas a caminar con él. Ya no necesitas controlarlo, ni atraparlo, ni asegurarlo. Solo necesitas cultivarte a ti mismo, con paciencia, con presencia, con amor. Porque el otro, ese que vibra contigo en un nivel profundo, llegará cuando ambos estén listos. No antes. No por casualidad, sino como resultado natural de dos almas que han hecho el trabajo de encontrarse primero dentro de sí. Ese es el amor que el campo puede sostener. Y esa es la realidad que la conciencia puede manifestar. Una vez que la evolución personal ha generado el espacio necesario para recibir un amor auténtico, algo aún más profundo comienza a emerger, la sensación de reconocimiento. No se trata de coincidencias, ni siquiera de afinidades construidas por compatibilidad emocional o intelectual. Es algo mucho más esencial, silencioso, pero contundente. Como si, al mirar a esa persona por primera vez, algo dentro de ti susurrara, «Te conozco». Ese reconocimiento no viene de la mente, ni del deseo, sino de un lugar más antiguo, más sabio, más sutil. Viene del alma. Y es en este nivel donde muchas personas empiezan a hablar, sin saberlo, el lenguaje de las memorias espirituales. Jacobo Greenberg, con su visión integradora entre ciencia y misticismo, exploró precisamente este tipo de fenómenos como parte de una conciencia expandida que va más allá del tiempo y del cuerpo. Para Greenberg, la conciencia no está limitada a la experiencia de esta vida. Lo que somos no comienza con nuestro nacimiento ni termina con nuestra muerte. Formamos parte de una red más amplia de existencia, donde la memoria no es lineal, sino multidimensional. Y en ese marco, el alma puede haber compartido múltiples experiencias con otra alma, más allá de lo que recordamos de forma consciente. En ocasiones, esas memorias emergen cuando dos personas se encuentran y sienten, de forma inexplicable, una familiaridad que no se justifica por el tiempo ni por las vivencias compartidas. Es una certeza que no pasa por la lógica. Te he visto antes, ya te conozco, hay algo en ti que me es profundamente familiar. Este tipo de conexión va mucho más allá de la atracción física o de la compatibilidad emocional. Es una resonancia que nace en el plano más profundo del ser. No se construye, no se fabrica, no se racionaliza. Se percibe, se reconoce. Y aunque puede vivirse como una sorpresa, en realidad es una reaparición. El alma está recordando algo que la mente no alcanza a explicar. Y en ese recuerdo, hay un destello de eternidad, como si la experiencia presente estuviera conectada con una continuidad que ha cruzado otras vidas, otros cuerpos, otros espacios de conciencia. Para Greenberg, estas experiencias no son fantasías emocionales ni construcciones románticas, sino manifestaciones legítimas del campo de conciencia más allá de sus limitaciones ordinarias. Cuando el alma recuerda, el tiempo se comporta de forma distinta. Los días juntos parecen semanas, las conversaciones adquieren una profundidad desproporcionada, y la conexión se vive como si hubiera una historia previa entre ambos que aún no ha sido contada. Hay sincronías espontáneas, pensamientos compartidos, sueños conectados. Es como si, sin esfuerzo, ambas conciencias pudieran entrar en una frecuencia común que les permite comunicarse más allá de las palabras. Muchas personas han descrito estas experiencias con frases como «siento que podemos hablar sin hablar», o «es como si leyera lo que yo siento sin que se lo diga». Desde la perspectiva de Greenberg, lo que ocurre aquí es una sintonización directa entre campos de conciencia que ya vibraron juntos antes y que, al reencontrarse, reactivan esa información. Lo interesante es que este tipo de conexión puede generar una mezcla muy intensa de emociones. Por un lado, hay una paz inexplicable, una sensación de haber llegado a casa. Por otro, puede haber una inquietud emocional, como si algo dentro de ti se revolviera por el peso del reencuentro. Esto se debe a que las memorias del alma no solo guardan momentos felices, también contienen heridas, aprendizajes pendientes, promesas no cumplidas. Así, el reencuentro con alguien que ya estuvo en tu camino en otro plano puede activar no solo el amor más profundo, sino también las pruebas más grandes. Porque no estás empezando de cero, sino continuando una historia que viene de más lejos.
Greenberg abordaba este fenómeno desde un ángulo que unía lo espiritual con lo perceptual. Para él, la memoria del alma no era un relato mitológico, sino una forma de codificación energética que permanece latente en el campo y puede ser activada en momentos clave. Es decir, lo que has vivido en otros niveles de existencia está inscrito en la estructura de tu conciencia, y cuando una persona cuya vibración coincide con esa historia aparece en tu vida, se produce una activación. No es necesario que recuerdes con claridad los detalles, basta con la emoción, con la certeza interna, con esa fuerza que te empuja hacia el otro como si algo sagrado estuviera en juego. Este tipo de vínculo no puede fingirse ni forzarse. Ocurre, simplemente, cuando ambas almas están listas para reconocerse. No siempre se da en el primer instante. A veces el reconocimiento es gradual, como una niebla que se disipa poco a poco. Otras veces es inmediato, como un rayo que parte en dos la lógica cotidiana. Lo importante no es cómo se da, sino la verdad que revela, que lo que estás sintiendo no es una ilusión, sino un eco de algo que ya ha ocurrido y que vuelve ahora para completarse, para evolucionar, para tomar una nueva forma. Y eso cambia por completo la manera en que te relacionas con el otro. Porque ya no se trata solo de conocerse, sino de recordarse. En algunos casos, este recuerdo se manifiesta a través de sueños lúcidos, visiones, intuiciones repentinas. En otros, a través de una intensa sensación emocional que no tiene una causa visible. Puedes sentir una tristeza profunda al ver a esa persona, o una alegría inexplicable, o una nostalgia que no corresponde al presente. Todo eso son manifestaciones de la memoria del alma. Y aunque la mente quiera encontrar una razón, el alma simplemente lo sabe. Porque no necesitas pruebas cuando algo vibra con tanta fuerza en tu interior. No necesitas explicaciones cuando el cuerpo y el corazón reaccionan al unísono. Es un lenguaje que no necesita traducción. Para muchas personas, vivir este tipo de conexión representa un antes y un después. Porque ya no pueden volver a mirar el amor con los mismos ojos. Algo se expande, algo se abre. Y aunque el camino no siempre sea fácil, hay una claridad que lo ilumina. Una certeza silenciosa que sostiene. Porque cuando el alma recuerda, no hay marcha atrás. No puedes fingir que no viste, que no sentiste, que no supiste. Puedes decidir alejarte, puedes no continuar, pero lo vivido se queda en ti, porque pertenece a una parte de tu historia que ya no puedes negar. Y eso, aunque desafiante, es también un regalo, saber que hay conexiones que vienen desde mucho más lejos de lo que imaginabas. Y que cuando llegan, lo hacen con un propósito. No para repetir, sino para evolucionar. No para completar, sino para despertar. Cuando el alma recuerda, la lógica se vuelve pequeña y las emociones se vuelven vastas. No importa cuánto intentes racionalizar esa conexión, algo más fuerte que tú la sostiene. Y no es obsesión, aunque puede confundirse fácilmente con ella. La gran diferencia está en la serenidad. Mientras la obsesión viene con ansiedad, urgencia y miedo al abandono, el recuerdo del alma viene con una certeza suave, silenciosa, profunda. No exige posesión ni control. No necesita convencer ni correr detrás. Simplemente es. Y su intensidad no nace de la necesidad, sino de una resonancia interior que trasciende la historia personal de esta vida. Jacobo Greenberg sostenía que estas experiencias no eran alucinaciones ni supersticiones románticas. Eran, más bien, momentos de expansión de la percepción, donde el campo de conciencia individual se abría para permitir el acceso a una memoria más antigua, más integral, más total. Cuando el alma se encuentra con otra alma con la que ya ha compartido existencia a niveles previos, lo que ocurre es una activación simultánea de información codificada. Y esa activación puede sentirse como un llamado, un estremecimiento, una señal que lo transforma todo, incluso si apenas comienzan a conocerse. Porque el alma no mide el tiempo en días ni semanas. Lo mide en profundidad de encuentro. Muchas veces, este tipo de conexión no es comprendido ni por los propios involucrados. Puede haber confusión, dudas, miedo. Porque el alma sabe, pero la mente no siempre está lista para sostener lo que el alma revela. Y entonces aparecen las resistencias. ¿Por qué siento esto tan fuerte por alguien que apenas conozco?
¿Por qué siento que hay algo pendiente entre nosotros? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esa persona si ni siquiera estamos juntos? La respuesta, según Greenberg, está en la activación del campo de conciencia compartido. Al reencontrarte con alguien con quien ya vibraste en otro plano, se despierta una red de emociones, intuiciones y recuerdos que no necesitan explicación racional. Simplemente emergen porque estaban dormidos, esperando el momento de volver. Es importante entender que este tipo de vínculo no siempre tiene como propósito la unión romántica en esta vida. A veces, el alma recuerda a alguien que viene a enseñarle una lección clave. A veces, ese reencuentro es solo un paso más en una danza más larga, un eco de algo que no necesita resolverse de inmediato. Otras veces, sí está destinado a consolidarse, pero no antes de que ambos terminen de recordar quiénes son. Porque el alma no solo recuerda al otro, también se recuerda a sí misma a través del otro. Y por eso, estas conexiones suelen estar acompañadas de un proceso profundo de transformación interior. Como si, al mirar al otro, también te vieras de una forma que nunca habías visto. Greenberg hablaba del holograma de la realidad como una estructura donde todo lo que existe está interconectado, y donde cada conciencia individual contiene la totalidad del campo. En ese sentido, cuando dos personas se reencuentran desde el alma, lo que ocurre es un acceso compartido a una frecuencia más alta del campo. Es como si ambos tocaran juntos una melodía que estaba oculta, pero que solo puede sonar cuando se encuentran. Esa melodía activa memorias, aprendizajes, comprensiones, y no siempre son cómodas. Porque lo que el alma recuerda también puede doler. No porque sea una herida nueva, sino porque es una herida antigua que necesita ser vista para sanar. Por eso, muchas veces este tipo de vínculos son tan intensos emocionalmente. No se trata solo de amor. Se trata de memoria espiritual. De lo que fue, de lo que quedó inconcluso, de lo que ahora se presenta con una nueva posibilidad. Algunos sienten culpa sin saber por qué. Otros sienten que han amado a esa persona desde siempre. Algunos experimentan alegría profunda acompañada de una tristeza que no entienden. Todo eso es parte del campo activado. Es el alma desplegando su historia para que esta vida tenga una oportunidad distinta, más consciente, más libre. Pero esa oportunidad solo puede tomarse si ambas personas están dispuestas a mirar con profundidad. Si no, el vínculo se convierte en una tensión que no termina de liberarse. Aquí es donde entra el discernimiento. Porque no todo lo que se siente fuerte es necesariamente un destino. Y no todo lo que resuena profundamente está destinado a quedarse. A veces el alma recuerda para cerrar. A veces, para comprender. Y otras veces, para seguir caminando junto a otra alma que ya está en su mismo ritmo. Lo que determina el sentido del reencuentro no es el deseo de estar juntos, sino el nivel de conciencia con el que ambos lo atraviesan. Si el encuentro despierta evolución, si eleva, si limpia, si sana, entonces ha cumplido su propósito, ya sea que termine en una unión o no. Greenberg enfatizaba que el campo de conciencia no responde a nuestros caprichos, sino a nuestra vibración. Si deseas quedarte con alguien solo porque sientes que lo conoces de antes, pero lo haces desde la dependencia, el miedo o la necesidad, el campo no lo sostendrá. Porque lo que se activa en un recuerdo del alma no es solo una emoción, es una llamada a despertar. Y si no estás dispuesto a asumir ese despertar con responsabilidad, el campo se desactivará. No como castigo, sino como protección. El alma no forza lo que no está listo. Solo entrega lo que ambos pueden sostener. Sin embargo, cuando sí están listos, cuando ambos han trabajado su conciencia, cuando la conexión se encuentra con corazones maduros, entonces lo que ocurre es transformador. Porque ya no se trata solo de un vínculo humano. Se convierte en un reconocimiento espiritual. Un espejo sin distorsión. Una danza entre dos memorias que deciden escribirse nuevamente, pero desde otro nivel. Es un amor que no se negocia ni se condiciona. Que no se define por lo que se obtiene, sino por lo que se revela. Que no depende del tiempo ni de las circunstancias externas. Es un amor que sabe que está unido desde antes, y que por eso no necesita correr, solo necesita ser sostenido en presencia. Cuando el alma recuerda, no hay prisa. No hay desesperación.
solo una certeza profunda de que algo más grande está ocurriendo. Puede doler, puede remover, puede asustar, pero también puede sanar lo que parecía imposible de sanar. Puede abrir caminos que antes estaban cerrados. Puede recordarte lo que realmente eres. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de si esa persona se queda o se va. Se trata de lo que el recuerdo te dejó, de cómo te transformó, de lo que despertó en ti. Porque aunque la historia entre ustedes continúe o no, el alma que recuerda ya no puede volver a dormirse. Y ese es el verdadero propósito de estos encuentros, el despertar. No el final feliz, no la promesa eterna, no la posesión romántica, sino la posibilidad de recordar que somos más que este cuerpo, más que este momento, más que esta vida. Que ya hemos amado antes, que ya nos hemos perdido antes, y que esta vez, si estamos listos, podemos elegir hacerlo desde otro lugar. Un lugar de conciencia, un lugar de libertad, un lugar donde el amor no es una necesidad, sino un acto de reconocimiento mutuo. Ese es el recuerdo más sagrado del alma. Y ese, cuando llega, lo cambia todo. Cuando el alma recuerda y el vínculo se activa con una profundidad que trasciende el tiempo, muchos podrían pensar que lo siguiente será la unión inmediata, clara, sin interferencias. Pero la realidad es que, muchas veces, lo que sigue es una serie de obstáculos. Distancia, silencios, diferencias de ritmo, vidas que parecen ir en direcciones opuestas. Es fácil suponer que algo anda mal, que si hay tanta dificultad, entonces no puede ser real, que si duele, no es amor. Pero esa idea parte de una visión incompleta, porque desde la perspectiva de la conciencia, y especialmente desde la visión de Jacobo Greenberg, los obstáculos no siempre son barreras, a veces son parte del camino. A veces, son la vía misma que permite que dos personas lleguen a verse con la profundidad que ese encuentro merece. Greenberg abordaba la estructura de la realidad como una red sensible, interconectada, moldeada por las ondas de la conciencia. Y en esa red, los movimientos no se dan linealmente. Hay pliegues, bucles, ritmos distintos. Lo que parece una demora puede ser una protección. Lo que se siente como una separación puede ser una preparación. La conciencia no responde a las exigencias del ego, sino al proceso completo del ser. Si dos personas se reconocen desde el alma pero aún tienen que atravesar una transformación, es posible que el campo genere una separación temporal, no como castigo, sino como fase necesaria para que ambos terminen de afinarse. Y cuando eso ocurre, los obstáculos no son señal de que el amor está muriendo, sino de que está siendo pulido, trabajado, expandido en otro plano. Este tipo de comprensión cambia por completo la manera en que vivimos la distancia, los desencuentros, el tiempo que parece estirarse sin explicación. En lugar de vivirlo como pérdida, comenzamos a verlo como un territorio fértil de aprendizaje. Porque cuando alguien no está, lo que emerge es lo que no sabíamos que necesitábamos ver. Miedos ocultos, heridas no resueltas, patrones que vuelven a repetirse. Y ahí, en medio de la aparente desconexión, se abre una oportunidad enorme de evolución. No solo para que el vínculo madure, sino para que cada uno se encuentre consigo mismo. Greenberg insistía en que toda separación externa es reflejo de un proceso interno que aún está incompleto. Si el otro se aleja, si la vida pone distancia, si algo no avanza, no es que la conexión no exista, es que aún hay algo dentro que necesita reorganizarse para poder sostener esa unión en el nivel que merece. Este punto es esencial. Muchas personas se desesperan cuando los caminos se interrumpen, cuando todo parecía fluir y de pronto algo se rompe, se detiene, se enfría. Pero si lo observas desde la conciencia, puedes entender que no todo lo que se interrumpe es una pérdida. A veces es una pausa que permite que el alma respire, que el cuerpo integre, que la mente se reorganice. No todo está perdido porque alguien se fue. A veces el verdadero encuentro empieza cuando cada uno toma un camino diferente para finalmente reencontrarse desde un lugar más elevado. Y si no hay reencuentro, la lección sigue siendo válida. Porque en ese caso, el obstáculo te habrá mostrado una verdad que no podías ver de otra forma. Y esa verdad te prepara para lo que viene. Hay personas que llegan a nuestra vida con una fuerza tal que no podemos ignorarlas,
pero luego desaparecen. Y uno se queda preguntándose por qué, qué falló, qué se rompió. Sin embargo, si lo observas con la mirada que propone Greenberg, podrías ver algo distinto. Tal vez no se rompió nada. Tal vez lo que ocurrió fue una activación demasiado intensa que necesitó una pausa para no volverse destructiva. Porque el alma puede recordar, pero el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. La mente, tiempo para comprender. El corazón, tiempo para integrar. No todos los recuerdos del alma pueden sostenerse de inmediato. A veces, se necesita distancia para que ese fuego no queme, sino que ilumine. Esto se relaciona profundamente con el ritmo. No todas las almas avanzan al mismo tiempo. Puede que tú estés listo y el otro no. Puede que el otro sienta lo mismo, pero no sepa cómo nombrarlo. Puede que ambos estén despertando, pero con herramientas distintas. Y en ese caso, el campo generará una especie de pausa sagrada. Un silencio que, aunque duela, permite que lo que debe florecer lo haga con raíces más firmes. Greenberg hablaba de estas pausas como momentos de realineación vibracional. Espacios donde el alma no retrocede, sino que se organiza en secreto. Como si detrás del telón de la vida, el campo estuviera reordenando los elementos para que el encuentro pueda darse en condiciones más verdaderas. Y mientras eso ocurre, la clave está en no cerrarse, en no asumir que todo terminó, en no caer en el drama del abandono. Porque si el alma reconoció algo, eso no se borra con el silencio ni con el tiempo. Se transforma, evoluciona. Y si tiene que volver, lo hará desde un nivel mucho más alto. Pero para eso, necesitas mantener abierta tu conciencia. No hacia el otro, sino hacia ti mismo. Porque ese aparente obstáculo que ahora te duele es, en realidad, una puerta hacia un tú que aún no conoces. Un tú que está naciendo en este preciso momento, al calor de una ausencia que te está enseñando a mirar más adentro. Hay historias reales que muestran con claridad este principio. Personas que se conocieron, conectaron con una intensidad inexplicable y luego se separaron por años. Durante ese tiempo, cada uno vivió procesos profundos. Algunos tocaron fondo, otros se transformaron por completo, y al reencontrarse, descubrieron que no eran los mismos, que algo se había purificado, que ahora había más calma, más claridad, más verdad. Y ese reencuentro no fue el inicio de algo nuevo, sino la continuación de algo que ya existía, pero que solo podía sostenerse después del crecimiento. Esas historias no son milagrosas, son reflejo del funcionamiento natural del campo. Porque cuando el amor es real, no se destruye con el tiempo. Se madura, se refina, se alinea. Greenberg lo explicaba así: la conciencia opera en capas. Y cada capa tiene su tiempo de integración. Si la conexión entre dos personas ocurre en una capa alta, pero una de las partes aún está vibrando desde una capa más densa, el campo generará obstáculos. No para castigar, sino para equilibrar. Para que el vínculo pueda sostenerse con armonía. Por eso, lo que hoy vives como un problema puede ser, en realidad, una corrección energética, una preparación, una oportunidad que aún no puedes ver desde la mente, pero que tu alma ya está procesando. El reto es confiar. No desde la ingenuidad, sino desde la percepción. No se trata de esperar pasivamente, sino de aprovechar ese tiempo para mirar hacia adentro, para crecer, para integrar lo que el vínculo vino a mostrarte. Porque incluso si no hay retorno, tú habrás sido transformado. Y desde esa transformación, todo lo que venga después tendrá una calidad distinta. Porque habrás aprendido que los obstáculos no son castigos del universo, sino caminos disfrazados. Caminos que te obligan a hacer pausas, a cambiar de rumbo, a soltar ideas fijas. Y que, al hacerlo, te colocan justo donde debes estar. Justo donde el alma puede ver más allá del deseo y reconocer el verdadero propósito del amor. Entender los obstáculos como parte del proceso y no como enemigos del amor transforma por completo la experiencia emocional. Porque deja de tratarse de resistirse a lo que está ocurriendo y se convierte en un ejercicio de lectura profunda. Lo que aparentemente te separa de alguien puede ser, de hecho, el camino más directo para encontrarte. Y ese encuentro contigo mismo es, muchas veces,
la condición indispensable para que cualquier vínculo verdadero pueda sostenerse. En este sentido, los obstáculos no son muros, son espejos. Cada demora, cada silencio, cada distancia, cada palabra no dicha o maldicha, son oportunidades para observar con más claridad qué parte de ti aún necesita atención, conciencia o madurez. Jacobo Greenberg explicaba que la estructura del campo de conciencia es tan compleja y sensible que incluso los más pequeños cambios en la percepción personal pueden generar variaciones significativas en la realidad proyectada. Así como un instrumento musical necesita ser afinado para sonar en armonía con otros, la conciencia individual necesita ajustarse para sintonizar con los movimientos del campo compartido. Esto significa que, en muchos casos, los obstáculos que aparecen en el camino de dos personas no son accidentes, ni castigos, ni errores. Son reajustes necesarios para permitir que ambas frecuencias se alineen en un nivel más elevado de entendimiento mutuo. A veces, este ajuste se da en forma de tiempo. El tiempo que se necesita para madurar emocionalmente, para liberarse de relaciones pasadas, para comprender patrones repetitivos, para tomar decisiones valientes. Otras veces se da en forma de espacio físico, vivir en lugares diferentes, tener caminos profesionales opuestos, no coincidir en el momento de vida. Y puede parecer contradictorio que alguien que se siente tan correcto llegue en un momento tan incorrecto. Pero desde la mirada de Greenberg, no existe el momento incorrecto cuando se trata del despertar de la conciencia. Si esa persona aparece, aunque no sea para quedarse de inmediato, es porque está trayendo consigo una frecuencia que ya estaba vibrando dentro de ti. Está activando algo que necesitaba ser visto. Muchas veces no lo entendemos en el instante. Solo con el paso del tiempo descubrimos que esa persona marcó un punto de inflexión, que su presencia, incluso breve, desordenó lo suficiente como para obligarnos a mirar lo que estaba dormido. Y es ahí donde el obstáculo deja de ser un enemigo y se convierte en un iniciador. Tal vez ese encuentro no era para quedarse, sino para recordarte lo que tú mismo habías olvidado. Tal vez vino a abrir una puerta que solo tú podías cruzar. Y si bien ese cruce dolió, también te empujó hacia un nivel nuevo de conciencia que antes no conocías. Esto no significa que debamos romantizar el dolor ni quedarnos atrapados en vínculos que solo generan sufrimiento. La diferencia está en cómo interpretamos la experiencia. Si una relación se vuelve destructiva, si genera ansiedad constante, si produce un vacío que se alimenta del miedo, entonces el campo está mostrando con claridad que no hay una sintonía saludable. No todo obstáculo es camino. Algunos son señales de que hay que soltar. Pero cuando hay profundidad, reconocimiento, evolución y el amor persiste a pesar de las dificultades, ahí sí podemos hablar de obstáculos que enseñan, que preparan, que dan forma a un tipo de vínculo que solo puede sostenerse cuando ambos han cruzado ciertos umbrales internos. En esos casos, el dolor no es señal de que algo va mal, sino de que algo está naciendo. Y como todo nacimiento, conlleva contracciones, caos, vulnerabilidad. No porque el amor duela por naturaleza, sino porque hay partes de nosotros que aún no saben amar desde la madurez, desde la libertad, desde la conciencia. Y el vínculo se convierte en el espacio donde esas partes inmaduras se hacen visibles, se confrontan, se liberan. Ahí el obstáculo es una herramienta, una etapa. Es un tramo más del viaje, no el final del camino. Greenberg hablaba también de la función simbólica del entorno. Según él, lo que nos ocurre fuera, las personas que conocemos, los sucesos que vivimos, las casualidades que se presentan, son proyecciones de lo que ya está ocurriendo dentro. Y si eso es cierto, entonces cada obstáculo es también una señal. Una oportunidad para leer el estado de nuestra propia conciencia. Cuando te enfrentas a una dificultad en un vínculo, puedes preguntarte, ¿qué parte de mí está siendo tocada por esto? ¿Qué emoción no resuelta está emergiendo? ¿Qué creencia sobre el amor estoy proyectando aquí? En lugar de resistirte al obstáculo, puedes escucharlo. Porque muchas veces, el aprendizaje que trae es más valioso que la aparente solución que esperabas. Esto es particularmente evidente en los reencuentros que ocurren después de largos periodos de separación. Hay algo en esos procesos que muestra con fuerza cómo el tiempo puede trabajar a favor del alma. Lo que parecía una pérdida se convierte en pausa. Lo que parecía distancia se vuelve contención.
Y cuando ambas personas se reencuentran después de haber recorrido su propio trayecto, ya no son los mismos. El amor, si persiste, ya no es un deseo, es una certeza tranquila. Ya no necesita explicaciones, se siente. Porque los obstáculos que antes separaban ahora se revelan como parte del mapa que los condujo hasta ese punto. Este tipo de madurez emocional no se alcanza de forma automática. Requiere introspección, presencia, humildad. Requiere aceptar que no todo debe resolverse en el tiempo que uno desea, y que no todo lo que duele está mal. A veces, la vida te detiene justo antes de un paso importante para que puedas afinar tu mirada. Y si tienes el coraje de escuchar lo que ese obstáculo te está enseñando, tu evolución se acelera. Porque dejas de pelear con el proceso, dejas de sentirte víctima, y comienzas a participar activamente en la construcción del vínculo, aunque el otro no esté. Ese es el mayor regalo de los obstáculos cuando se integran con conciencia, te devuelven a ti mismo. Te sacan del espejismo de que el amor está afuera. Te enseñan que el camino más directo hacia el otro siempre empieza por dentro. Que cada dificultad es una invitación a crecer, a soltar, a confiar. Y que cuando esa transformación se completa, el campo responde. El universo se organiza. El reencuentro, si debe darse, se dará. Pero ya no será una necesidad, ni una espera ansiosa. Será la consecuencia natural de dos caminos que aprendieron a cruzarse sin atropellarse. Que se eligieron con los ojos abiertos, que se reencontraron no por azar, sino porque estaban listos. Así, los obstáculos dejan de ser interrupciones y se convierten en transiciones. Fases del viaje que te obligan a caminar más despacio, a mirar con más profundidad, a fortalecer lo que parecía débil. Y cuando el alma ha integrado lo que necesitaba aprender, la puerta se abre. No porque insististe, no porque supiste esperar, sino porque comprendiste que el amor real no esquiva los desafíos, los convierte en parte de su camino. Y al hacerlo, se vuelve más fuerte, más sabio, más libre. Porque solo aquello que fue capaz de atravesar la sombra puede sostener la luz sin romperse. Y en el amor, esa luz siempre llega. Pero solo cuando estás preparado para sostenerla. Después de atravesar obstáculos que revelan su verdadera función como caminos, llega una etapa aún más sutil pero profundamente transformadora, las pruebas del universo. Es un momento en el que, aunque todo parezca ir mal desde la superficie, en realidad se está reordenando todo desde un plano más profundo. Esta etapa no siempre es fácil de identificar, porque no llega con señales claras ni instrucciones visibles. Llega como incertidumbre, como caos, como confusión emocional. Pero si se mira desde la conciencia, se entiende que esas pruebas no son castigos ni bloqueos arbitrarios. Son un modo en que la vida, o mejor dicho, el campo de conciencia, examina nuestra disposición interna a sostener lo que hemos pedido. Jacobo Greenberg hablaba del campo como un entramado sensible que responde no solo a nuestras emociones conscientes, sino a la coherencia completa entre pensamiento, emoción y acción. Por eso, cuando una persona comienza a vibrar desde un deseo auténtico, como el anhelo de un amor verdadero, el campo reacciona. Pero esa reacción no siempre es inmediata ni complaciente. A veces lo que primero aparece no es la manifestación del deseo, sino la purificación de todo lo que lo bloqueaba. En otras palabras, el campo pone a prueba la estructura que sostiene ese deseo. ¿Estás listo para recibir lo que dices que quieres? ¿Puedes sostenerlo sin perderte? ¿Lo quieres desde el alma o desde el vacío? Estas pruebas suelen presentarse en forma de desafíos emocionales. Confusión, miedos antiguos que resurgen, personas del pasado que reaparecen, decisiones difíciles que te empujan a elegir entre lo cómodo y lo verdadero. No son señales de que vas por mal camino, sino oportunidades para mostrarle al campo que ya no eres quien eras. Que esta vez no vas a huir, ni a aferrarte, ni a sabotear lo que están haciendo. Son momentos que te obligan a mirar con honestidad tus intenciones, tus límites, tus patrones. Y si pasas por ellos con conciencia, entonces se abre una nueva posibilidad. Porque has demostrado, no con palabras, sino con presencia, que estás preparado. Este tipo de pruebas también pueden afectar a la otra persona.
Cuando dos almas están conectadas y el campo empieza a reordenarse para facilitar su unión, ambos comienzan a experimentar movimientos profundos. No siempre en sincronía, no siempre con la misma claridad, pero sí con la misma intensidad. Uno puede sentir paz mientras el otro siente miedo. Uno puede querer avanzar mientras el otro se retrae. Y no porque uno ame más que el otro, sino porque cada uno está enfrentando pruebas distintas. Pruebas que tienen que ver con su propia historia, sus heridas, sus creencias. Y en esos momentos, es fácil caer en el juicio, en la impaciencia, en el deseo de controlar. Pero si logras recordar que todo es parte de un reacomodo más grande, entonces puedes sostener la incertidumbre sin desesperación. Greenberg afirmaba que cuando la conciencia se expande, se vuelve capaz de percibir el flujo profundo de la realidad. Ya no se queda en la superficie de lo aparente, sino que empieza a leer los símbolos, los ritmos, los mensajes ocultos en cada situación. Desde ahí, puedes entender que lo que parece un no del universo no siempre es una negación. A veces es un aplazamiento, un reajuste, una reorganización. Y la prueba no está en obtener lo que quieres, sino en mantenerte alineado con lo que eres, incluso cuando lo externo no coincide con tus expectativas. Esa es la verdadera señal de madurez espiritual, no la capacidad de manifestar resultados rápidos, sino la capacidad de sostener tu vibración más alta incluso en medio de la incertidumbre. Una de las pruebas más comunes es la del desapego. Has pedido un amor verdadero, profundo, consciente, y entonces el campo te pone en una situación donde tienes que soltar a alguien que amas. No porque el amor no exista, sino porque esa persona aún no puede caminar a tu ritmo. Y ahí se activa una prueba crucial. Puedes amar sin poseer, puedes soltar sin cerrar el corazón, puedes confiar en que, si tiene que ser, será, pero no a costa de traicionarte a ti mismo. Esta prueba no se supera con lógica. Se atraviesa con entrega. Y si lo haces, si decides sostenerte desde el amor propio, el campo se acomoda. A veces trayendo a esa persona de vuelta en otro momento, a veces trayendo a alguien nuevo, pero siempre respondiendo a tu coherencia. Otra prueba frecuente es la de la dualidad, cuando aparecen dos caminos, dos opciones, dos personas. Una representa el patrón conocido, cómodo, pero estancado. La otra representa lo nuevo, lo incierto, pero lleno de potencial. Y entonces debes elegir. No desde el deseo, sino desde la verdad. Puedes soltar lo que ya no vibra contigo aunque todavía duela. ¿Puedes elegir el camino más elevado aunque no sepas dónde termina? En esos momentos, el campo observa no lo que eliges, sino desde dónde lo haces. Si eliges desde el miedo, desde la escasez, desde el ego, seguirás girando en círculos. Pero si eliges desde la conciencia, desde la confianza, desde el alma, abres un nuevo nivel de realidad. A veces la prueba es la espera. Todo está listo dentro de ti, todo se ha ordenado, pero la otra persona aún no llega, o no regresa. Y parece injusto. Parece que el universo está en silencio. Pero ahí también hay una prueba. Puedes seguir vibrando alto sin garantías. ¿Puedes vivir con gratitud aunque lo que deseas aún no se manifieste? Esta etapa forja el temple del alma. Porque no se trata de conformarte, sino de confiar en que lo que viene será lo que realmente necesitas, no lo que tu mente proyecta. Y en esa confianza, se activa una fuerza interna que comienza a generar movimiento en el campo. Aunque no lo veas aún, aunque no puedas medirlo. La vida se mueve desde dentro hacia afuera, no al revés. Y finalmente, están las pruebas que parecen rupturas definitivas. Cuando todo se cae. Cuando alguien se va. Cuando las palabras hieren. Cuando no sabes si habrá un mañana. En esos momentos, parece que el universo te está quitando lo que más anhelabas. Pero a veces, lo que en realidad está haciendo es devolverte a ti. Mostrándote que el verdadero amor empieza por no traicionarte. Que el vínculo más importante es contigo. Que nadie puede quedarse contigo sin estar listo, y que tú no puedes detener tu evolución esperando a alguien que aún no ha comenzado la suya. Esa comprensión no es amarga. Es liberadora. Porque no cancela la posibilidad del amor, sino que la eleva. La limpia de expectativas, de dependencias, de exigencias. Greenberg lo diría así:
Cuando tu conciencia se alinea con el propósito más elevado, el universo te prueba no para derrotarte, sino para afinarte. Para que puedas sostener el tipo de amor que no se derrumba con el viento. Para que puedas reconocer cuando es el alma la que llama, y no el miedo. Para que puedas distinguir entre lo que viene a quedarse y lo que solo vino a mostrarte el camino. Así, las pruebas del universo dejan de ser obstáculos y se convierten en umbrales. Pasajes que te obligan a crecer, a soltar, a elegir, a confiar. Y cuando los cruzas, cuando los atraviesas con conciencia, lo que te espera del otro lado no es una recompensa, sino una versión más luminosa de ti. Y desde ahí, todo lo que llegue tendrá la vibración que mereces. Porque será un reflejo exacto de lo que ya habita dentro de ti. Luego de atravesar las pruebas del universo, después de haber soltado, esperado, confiado, resistido el impulso de rendirte, algo empieza a cambiar. Ya no en el exterior, sino dentro de ti. Es una transformación tan silenciosa como profunda. Te das cuenta de que ya no sientes ansiedad, ni urgencia, ni el vacío de la carencia. Sientes calma. Sientes una serenidad que no proviene de tenerlo todo resuelto, sino de haberte convertido en alguien capaz de sostener lo que viene sin perderse en el proceso. Es entonces cuando sucede. Sin ruido, sin señales dramáticas, sin fuegos artificiales. Llega alguien. Y en lugar de sentir el vértigo que tantas veces confundiste con amor, sientes algo completamente distinto, certeza. No necesitas cuestionarlo. No necesitas probarlo. No necesitas convencerte ni convencer al otro. Lo sabes. No en la mente, sino en el cuerpo, en la respiración, en el espacio invisible entre los dos. Todo fluye con una naturalidad que desarma cualquier defensa. No hay juegos, ni estrategias, ni máscaras. Hay presencia. Miradas que no esquivan. Silencios que no incomodan. Gestos que no necesitan explicación. Es como si la vida hubiera esperado ese momento para desplegar su armonía con precisión. Como si todo lo anterior, cada pérdida, cada obstáculo, cada espera, hubiera sido una preparación exacta para esto. Y no es que la persona sea perfecta. No es que no haya diferencias o desafíos. Lo que hace la diferencia no es lo que trae consigo, sino lo que despierta en ti. Te sientes visto, no solo observado. Te sientes escuchado, no solo oído. Te sientes libre, incluso en la entrega. Y eso cambia todo. Porque descubres que el amor real no aprieta, no exige, no presiona. El amor real da espacio. No necesita que renuncies a ti mismo, sino que seas aún más tú en su presencia. No te pide que seas menos para encajar, sino que te expandas para incluir al otro en tu realidad. Jacobo Greenberg diría que, en ese instante, el campo de conciencia se alinea con tal grado de coherencia que ya no hay interferencia. Todo fluye porque ya no hay contradicción entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Tú estás listo. El otro también. Y el campo responde con una precisión que ya no sorprende, sino que confirma. No se trata de magia, aunque lo parezca. Es la consecuencia natural de haber vibrado por tanto tiempo con aquello que ahora se manifiesta. No lo forzaste. No lo inventaste. Lo creaste desde dentro. Lo llamaste con tu evolución. Y ahora está aquí. La claridad con la que se vive este amor no es estridente. Es silenciosa. No busca reconocimiento. No necesita validación externa. Se sostiene desde dentro. Lo que en otros vínculos necesitaba esfuerzo constante, aquí se da solo. Las conversaciones fluyen, los tiempos se respetan, las emociones se comunican con madurez. Y no porque no existan momentos difíciles, sino porque el nivel de conciencia es distinto. Ya no te enamoras desde la herida, sino desde la sanación. Ya no te entregas desde la falta, sino desde la abundancia. Y el otro no viene a llenarte, sino a acompañarte. Una de las señales más profundas de que este amor es real es la paz. Ya no sientes esa inquietud que te hacía revisar cada gesto, cada palabra, cada silencio. Ya no estás pendiente de si responde o no, de si siente lo mismo, de si durará. Lo vives con naturalidad, con confianza. Y no porque tengas la certeza del futuro,
sino porque confías en el presente. No te preguntas a cada instante si te ama, porque lo percibes en su energía, en sus actos, en la forma en que está presente. El amor no se vuelve una meta, sino un camino compartido que se recorre con respeto mutuo. Greenberg hablaría de este tipo de vínculo como una sinfonía energética donde dos campos de conciencia se entrelazan sin fricción. Cada uno mantiene su individualidad, pero hay una frecuencia común que los atraviesa. Esa frecuencia genera una expansión, no solo del vínculo, sino de cada ser por separado. Y eso es lo que diferencia este amor de todos los anteriores. No te limita, te amplía. No te encierra, te libera. No te define, te revela. No te cambia, te recuerda. Cuando llega, lo sabes. Porque no hay más lucha. Porque todo en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma descansa. Como si hubieras estado sosteniendo la respiración durante años, y de pronto, pudieras exhalar profundamente. Y no porque todo sea perfecto, sino porque todo es verdadero. Porque te encuentras con alguien que también ha caminado su proceso, que también ha aprendido a habitarse, que también ha dejado de huir. Y al mirar al otro, no ves un ideal. Ves un espejo que, por fin, no distorsiona. Que te muestra tal como eres. Y al verte, sonríes. Porque ahora sabes que estabas esperándote a ti mismo. Y que ese amor que ha llegado no es la meta, sino el reflejo de tu camino. A lo largo de este viaje hemos recorrido los hilos invisibles que tejen las conexiones más profundas entre las almas. Hemos explorado cómo la sincronicidad, la conciencia, la evolución interior y las pruebas del universo no son obstáculos, sino puertas. Puertas hacia un amor que no se busca en el afuera, sino que se recuerda desde dentro. Porque, al final, el verdadero amor no se encuentra, se reconoce. Y esa es quizás la lección más poderosa de todas. No se trata de salir a buscar desesperadamente a alguien que te complete. No se trata de correr detrás de señales, ni de atrapar a quien parece tener todas las respuestas. Se trata de recordar. Recordar quién eres cuando estás alineado con tu verdad. Recordar que se siente amar sin miedo. Recordar que tú también eres el amor que tanto anhelas recibir. Porque el alma no busca, el alma reconoce. Y cuando estás listo, cuando todo dentro de ti vibra en coherencia con lo que mereces, el universo no tarda en responder. Ese alguien que llega en silencio, sin avisos, sin promesas vacías, y que simplemente encaja, no es un regalo aleatorio. Es el reflejo de todo lo que sembraste mientras aprendías a sostenerte. No llega para salvarte. Llega porque tú ya te salvaste. Porque tu conciencia despertó lo suficiente como para atraer una realidad distinta, más alta, más verdadera. Así que si alguna parte de este mensaje resonó contigo, si sentiste que tu alma entendía más allá de las palabras, entonces este video era para ti. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para seguir caminando juntos en este sendero de conciencia y amor real. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy, alguien que esté a punto de rendirse o que aún cree que el amor solo ocurre una vez. Y si llegaste hasta aquí, quiero leerte. Quiero saber que estás del otro lado vibrando en esta frecuencia. Comenta la palabra serendipia abajo y recibirás un saludo especial en el próximo video. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces sigue recordando. Porque cuando lo haces, el amor llega solo. Y lo sabes.